muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Es un lujo tener a una persona como tú hoy en nuestra Casa del Pueblo virtual. Estoy encantada. También muchas gracias a Eva, que sé que la ha liado ahí un poco Néstor, y también estamos encantadísimos que te hayas dejado liar por Néstor. Y también gracias, Néstor, que sin ti la charla de hoy no sería posible. Así que lo dicho, que bienvenidas, sobre todo a las dos, porque Néstor forma parte de esta casa, con lo cual darle la bienvenida es un poco absurdo. Y cuando tú quieras, Néstor. Nada, bueno, muchas gracias, Fanny, y gracias a la Comisión Ejecutiva por abrir estas conversaciones del mes de marzo para presentar mujeres en determinados contextos profesionales. Cuando Fanny me preguntó a qué arquitecta podíamos invitar, y con la ayuda de Eva, que en un minuto va a presentar a Inés, pensamos en Inés de Madariaga, y gracias a las dos por acercaros hoy a la agrupación virtual. Pensar en la arquitectura y específicamente en el urbanismo es destacar una disciplina que está permanentemente en el centro de nuestras vidas, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, en nuestros entornos laborales, en nuestra vida pública, privada, pero que seguramente por las circunstancias concretas de nuestra región y por las operaciones que se han desarrollado en las últimas décadas parece que es un terreno del que cuesta hablar, con el que cuesta identificarse, pero al que yo creo que debemos aproximarnos con perspectiva de futuro. Para mí es importante recalcar ahora cómo el urbanismo y también la arquitectura tienen ideología, y que por lo tanto podemos hablar de cómo desde una perspectiva progresista se puede abordar la ordenación del territorio, la planificación de la ciudad, la propia edificación, con objetivos bien diferenciados de los meros intereses económicos que nos proponen desde otros lados, ¿no? En nuestro discurso debemos incluir propuestas que tengan la sostenibilidad como objetivo, tanto en la movilidad y la planificación urbana. Hemos hablado muchas veces de la proximidad, de la ciudad de los 15 minutos, pero también en las estrategias sobre la despoblación de los entornos rurales, de la puesta en valor de sus capacidades y singularidades, pero también el interés social de la promoción pública y la corresponsabilidad en la gestión de los presupuestos, la inclusión de usuarios, de distintos profesionales que de manera transversal enriquecen nuestras propuestas. Y entre estos aspectos propios del progresismo, en arquitectura y urbanismo cada vez hablamos más sobre igualdad y sobre aspectos específicos de género. Yo creo que por eso es tan pertinente que hoy tengamos a Inés aquí. Yo en realidad solo quería como hacer esta mini contextualización para dar paso a Eva y que nos presente el perfil alucinante de Inés. De nuevo, daros las gracias a los dos por ello. Bueno, voy a recordar primero cuando estudiábamos arquitectura en la Escuela de Madrid, que leíamos el Gombrich. El Gombrich es un libro clásico, absolutamente clásico, de divulgación universitaria de la historia del arte. Gombrich, un historiador europeo, hablaba de que no existe el arte sino los artistas. Y resulta que en su libro, que va desde la prehistoria hasta el siglo XX, no hay ninguna mujer artista es digna de mención en esa historia de la arquitectura que debe ser la más leída del mundo. Yo cuento esto porque yo cuando lo leía no me di cuenta de eso, en absoluto, no reparé en eso. Y luego, muchos años más tarde, hace poco, un artista que os recomiendo buscar, que es María Jimeno, hacía una performance maravillosa en la Escuela de Bellas Artes, cortando con un cuchillo de carnicero el libro de Gombrich, literalmente cortando las páginas y sustituyéndolas por 55 biografías de artistas mujeres, 55. Os recomiendo esa performance, buscarla, María Jimeno, a quien no la conozca. Este comentario viene a cuento de que en mi caso, y probablemente no soy la única, estas cuestiones de género no han formado parte de nuestra educación consciente, sino que nos hemos ido encontrando con una necesidad imperiosa de repensar el mundo, la historia y desde luego nuestra práctica profesional. Y además de esto, me interesa, además de este comentario sobre que hemos aprendido a ser feministas, algunas, seguramente Inés lo lleva más en la sangre que otros, seguramente, para suerte para ti.
Pero también me interesa sacar un poco esta cuestión de género solamente del rastreo histórico. También Inés ha trabajado, por ejemplo, sobre Matilde Ucelay, que es considerada la primera arquitecta, una de las primeras arquitectas españolas. Inés nos ha contado quién era esta mujer. Hay otros muchos estudios que felizmente van saliendo a la luz sobre esta redescripción de la historia teniendo en cuenta a las mujeres. Pero a mí me interesa también, y mucho, Inés, tu posicionamiento en lo contemporáneo. Yo creo que frente a este rescate histórico que nos interesa tanto, creo que también hay una reflexión sobre qué significa pensar en términos de género para el mundo contemporáneo en el que estamos. Y en ese sentido, bueno, pues es conocido, pero lo repasamos rápidamente. Yo creo, no exagerar en absoluto si digo que Inés Sánchez de Madariaga es la voz más autorizada en España para hablar de perspectiva de género y urbanismo y ciudad y investigación y ciencia, etcétera, etcétera, etcétera. No hay ninguna duda, es así y por eso es más privilegio y más placer tenerte con nosotros esta tarde. Diremos que es directora ha sido directora de la Cátedra UNESCO de Género, profesora titular de Urbanismo de la Politécnica de Madrid, beca Fulbright, profesora visitante en UCLA de Los Ángeles, Columbia University, London School of Economics, en la Escuela de Arquitectura Bauhaus de Weimar, total nada. Ha sido presidenta del grupo de expertos sobre Structural Change of Research Institutions, miembro del grupo Helsinki de la Comisión Europea, codirectora del proyecto de innovaciones de género de Stanford, directora de la Unidad de Mujeres y Ciencia del Ministerio de Economía, asesora de ministras varias, subdirectora general de Arquitectura, muy importante este puesto para todos nosotros arquitectos, lo conocemos bien. Una labor de divulgación, de investigación, de difusión de todas estas cuestiones de las que creo que nos hablará esta tarde, casi siempre con el tema de género presente. He dicho profesora titular, Inés, pero para mí eres catedrática, o sea, que ese es otro tema, otra cuestión de género de la que no, si quieres hablamos de eso también, de eso si quieres hablamos. / catedráticas, aunque no figuren así por razones dignas de estudio. Y, hay algunas razones que se pueden contar, otras que no se pueden contar, pero bueno, igual también se pueden contar. Bueno, pero que las conocemos, me he aburrido, ¿no? Y que últimamente decidí que no me vale la pena perder el tiempo en hacer tanto papeleo, pero igual sí lo voy a tener que hacer, porque a veces te ponen la vida un poco más difícil de la cuenta innecesariamente. Bueno, yo también me acuerdo de cuando estudiaba las poquísimas catedráticas que había, creo recordar que eran 2, de materias ciertamente no troncales para la carrera. Ahora hay alguna más, pero esa es una diferencia de género verdaderamente dolorosa. Sigue siendo prácticamente igual, ¿eh? Dolorosísimo. Bueno, y termino diciendo que en la actualidad es asesora de la Dirección Ejecutiva de ONU Habitat y presidenta de la Asociación de Mujeres Arquitectas de España, además de participar en proyectos europeos de verdadero calado y de verdadera importancia relacionada con estos temas, de modo que creo que, en fin, que está enunciado y tu currículum es público, pero de verdad me parece que tu posición es absolutamente única y privilegiada y que qué bien que podemos aprovecharte un poquito esta tarde. Así es que bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias. Disfrutemos de la tarde. Tan cariñosa. Y oyéndote me cansaba. Estoy cansada. No, es digno de repasar. Sí. No, mira, hay una cosa de esto que decías, a mí esto me viene de familia. No, si no, porque yo tengo conciencia de estas cosas desde la infancia, desde muy pequeñita. Yo creo que a la vez que el uso de razón, soy consciente de estas cosas. Y yo creo que tiene que ver con que en mi familia no ha habido hombres, por razones históricas. Algunas tienen que ver con la guerra, con las muertes y el exilio de la guerra, porque mi familia se quedó sin hombres como consecuencia de la guerra. A los que no mataron se exiliaron y no quedó ni uno.
ni uno, ni mi abuelo, ni tíos, nada, no quedó ni un hombre. Y entonces, y además en esa generación, la generación de mi abuela, había habido 3 mujeres que habían ido a la universidad en los años 20 y que eran químicas las 3. Una hermana de mi abuela, una hermana de mi abuelo y una prima de mi abuelo, prima hermana, que es la madre de Javier Solana. Y estas 3 mujeres eran las 3 químicas desde los años 20 de la familia. Entonces, para mí era normal que las mujeres fueran universitarias, que las mujeres fueran las que mantuvieran la casa, porque hombres no había durante el franquismo. O sea que imaginaos, ¿no? Lo que es una familia sin hombres durante el franquismo, que las mujeres no tenían derechos civiles, derechos legales, no podían trabajar sin permiso del marido, no podían ni comprar una lavadora sin permiso del marido, ¿no? Entonces, para mí... y una de estas tías, fijaos, había tenido una beca de la Junta de Ampliación de Estudios en el año 28 y había estado en la Universidad de Columbia en Nueva York y en Stanford en el año 28, 29 y 30. Y después de la guerra se exilió a Estados Unidos y fue profesora en Vassar College, que es uno de lo que llaman las Seven Sisters, que son esas universidades solo de mujeres, que son universidades, pues eso, una que está afiliada a Harvard, otra está afiliada a Columbia, que son Radcliffe, Barnard, y Vassar es una de ellas, ¿no? 7. Y esta tía mía había sido, y esas universidades son universidades femeninas y feministas, donde se da una educación de muy buena calidad, son universidades privadas muy, o sea, que de gente con medios, ¿no? Pero que tienen ese trasfondo de educar a las mujeres para incorporarse al mercado laboral exactamente igual que los hombres en un entorno femenino y feminista, y creadas desde inicios del siglo XX, ¿no? Entonces, pues eso, para mí era lo normal, yo me crié así y entonces eso que dices que yo no tuve que hacerme feminista porque no recuerdo no haberlo sido nunca en toda mi vida, ¿no? Entonces... un punto así de inflexión que yo recuerdo en lo ya relacionado con la carrera nuestra, ¿no? De arquitectura. No sé si lo conté a Néstor esta anécdota el otro día, y que cuando estaba estudiando en Nueva York en el año 90, yo me había matriculado de las asignaturas y así por casualidad vi que había una asignatura optativa que se llamaba Mujeres y Arquitectura, y a mí aquello me sorprendió y dije, uy, ¿esto qué será? ¿No? Entonces me colé, porque claro, no estaba matriculada, pero me colé a ver qué era, y me sorprendió, me interesó, y ahí estaban pues las primeras arquitectas de Estados Unidos que empezaban a trabajar temas sobre mujeres en la arquitectura, sobre género en la arquitectura. Y allí con unas compañeras organizamos un congreso en la Universidad de Columbia en el año 91, donde vinieron algunas de esas que son literalmente las primeras arquitectas que han trabajado sobre género, arquitectura y mujeres en Estados Unidos, que es decir, las primeras de todas, ¿no? Que empezaron pues eso en torno al año 79, 80, 81, y las conocí a muchas de ellas en aquel momento personalmente, en ese congreso que organizamos. Y entonces después, cuando volví a España, en los años 90, yo volví en el 91, y a mitad de los 90 había varios programas europeos de financiación, que en la política de igualdad de aquel momento en la Unión Europea era fomentar la integración de las mujeres en el empleo, y el foco era la conciliación de la vida personal y la vida familiar. En aquel momento nadie se ocupaba de... y con estos programas europeos hubo varias administraciones locales y autonómicas, en su inmensa mayoría socialistas. O sea, aquí el papel del Partido Socialista en las instituciones ha sido muy importante, porque desde las unidades de igualdad y desde el Instituto de la Mujer, que se crea en los años 80, que fue Matilde Fernández la primera directora general, y después Marina Subirats en los años a mitad de los 90, empiezan desde los planes de igualdad que hacen las concejalías o las direcciones de la mujer, empiezan a meter alguna seminario sobre urbanismo y alguna cosita así, de una acción de sensibilización, ¿no? Con este dinero europeo sobre todo, y que está pensado para la conciliación. Claro, cuando hablas de conciliación, pues aparecen temas de servicios, de transporte, temas que tienen una dimensión urbana, y que en principio, aunque el enfoque que viene de Europa no es urbana para nada,
pero las administraciones locales aquí, desde las unidades de igualdad, lo empiezan a ver así, y así es como me empiezan a invitar a cosas. Y yo recuerdo haber organizado, por ejemplo, en el año 95, que me encargó el entonces director de urbanismo, y en este caso sí fue desde la dirección de urbanismo y no de igualdad, me encargó organizar un seminario sobre este tema. Vino Marina Subirats y vinieron representantes de todos los partidos políticos. Recuerdo también que enseguida se suben de todos los partidos también, ¿eh? O sea, había un interés bastante amplio en todo el espectro político. Y después, cuando empiezo a trabajar ya en ello de manera más sistemática, es cuando conseguí la plaza de titular en el año 99. Entonces ya puedo pedir proyectos de investigación y por primera vez pido unos proyectos al Instituto de la Mujer que jamás nadie de una escuela de arquitectura les había pedido dinero para nada y me lo dieron y les pedí varios años seguidos, todos los años me dieron dinero y entonces ahí hice varias investigaciones y organicé un congreso al año donde traje a las principales especialistas europeas y de hecho con esos primeros dineros impulsé una red de expertas europeas que en aquel momento no existía y eso fue impulsado desde aquí, desde España, gracias a ese dinero del Instituto de la Mujer. Y bueno, esos fueron los primeros trabajos, ¿no? Y ahí, el resultado de eso fue lo que me preguntabas de la cátedra. Me presenté a una cátedra en el año 2002, y era la primera vez que una mujer se presentaba a una cátedra de urbanismo en toda España. Y bueno, las cosas que hubo que oír en aquel momento, las cosas que hubo que oír y otras que me dijeron que se decían entre bastidores, ¿no? Y alguna cosa que, bueno, no la quiero decir públicamente. Y bueno, obviamente no me la dieron, hubo porque presenté el proyecto de género a esa cátedra. Entonces, imaginaos, primera vez encima un proyecto sobre mujeres. Creo que uno de los comentarios de uno de los miembros del tribunal es: yo no voy a dar una cátedra a un proyecto sobre mujeres. Esto era uno de los comentarios del tribunal en los pasillos, ¿no? Y entonces, y por cierto, colegas de este mismo catedrático, de su mismo departamento, hoy en día aplauden cuando hay hombres que dicen que trabajan sobre temas de género. O sea que el cambio no puede ser más radical en cuanto a la percepción que tenemos en nuestro medio profesional sobre estos temas. No puede ser más radical. Pero de ese trabajo que hice para esa cátedra salió un libro. Y ese libro, fijaos, me contactaron también de estas carambolas y conocí por casualidad a unas especialistas en temas de formación que tenían un encargo de la Junta de Andalucía para hacer una colección de manuales sobre género. Y en una conversación salió así casualmente y entonces me encargaron hacer el capítulo, eran unos capitulitos y yo me puse a escribir y en lugar de un capítulo me salió un libro entero. Entonces cambiaron el formato de la colección y en lugar de capítulos convirtieron todo en libros, pidieron mayor extensión a los demás autores y ese libro, que se llama Urbanismo con perspectiva de género, lo publicó la Junta de Andalucía, está en PDF desde entonces, gratis, descargable en internet. Ha sido el primer libro publicado en España y en español que cubre ampliamente y que, digamos, marca lo que es el alcance del campo, ¿no? Porque había habido alguna cosita anterior, había habido, por ejemplo, una tesis de Adriana Bisquert, a quien conoceréis, Néstor y Eva, que había hecho con Emilio La Rodera en el año, creo que en el 81, sobre el niño en la ciudad, se llamaba, o sea, sobre la infancia, pero el genérico era el niño en la ciudad. Y había habido un pequeño folleto manual que había hecho Ana Bofill con otras arquitectas para un proyecto medio de Madrid, medio de Cataluña, también con financiación europea, que lo llamaron manual o libro blanco, pero era en realidad un pequeño folleto de muy pocas páginas, muy breve, muy sintético y que no estaba anclado en la experiencia internacional, porque lo que yo hice para producir ese trabajo me había pasado 3 meses en la biblioteca en la British Library en Londres y me había fotocopiado absolutamente todos los artículos publicados en inglés, en francés y en italiano sobre género y urbanismo existentes hasta el año 2000.
y me los había traído todos en una maleta a mi casa, a Madrid. Y todos los libros que se podían comprar, me había hecho una biblioteca. Y de todo ese acervo de la literatura internacional hice esa destilación. Entonces, mi libro cubre, digamos que marca lo que es el campo, ¿no? Es el primer libro que cubre de manera sistemática el alcance de cuáles son los temas, los enfoques, las experiencias, las investigaciones, y después ese libro, que el tribunal consideró que no valía una plaza, es el que se usó y que no tenía impacto, porque eso me pasó también, que lo presenté a una evaluación de sexenios y el tribunal, en el que había muy reconocidos catedráticos, que no os voy a decir quiénes son, estimó que esa contribución en particular no tenía impacto. Pues ese libro fue el que se usó para la ley, para introducir el género en la ley de igualdad y para introducir la igualdad en la ley del suelo en el año 2007. O sea que fijaos el impacto que tuvo, y después prácticamente todos los manuales que se han ido haciendo en España después, que han sido muchos porque ha habido muchos gobiernos autonómicos que han ido financiando a varias personas, y básicamente están todos inspirados ahí, ¿no? Están o beben de ahí, y muchos de los que se han hecho después son más parciales, abordan solo una parte, abordan solo algunos temas, y no cubren todo el alcance de los temas y la amplitud de recomendaciones, ejemplos, etcétera, ¿no? Porque ya digo, tenía esa cosa de que estaba referenciado a toda la investigación internacional, que era lo que no se había hecho en cosas anteriores. Antes de esto había habido también un trabajo que se había hecho dentro del programa NOW, que era uno de estos programas de la Comisión Europea, y que se había gestionado por parte de Isabel León en el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos, en el que participaron María Ángeles Durán, Pascuala Campos Michelena, y la propia Adriana Bisquert y Carlos Hernández Pezzi también. Y de ahí salió un libro de actas de los cursos que hicieron, que es un tocho gordo, donde hay cosas interesantes, porque hicieron un par de cursos largos que duraron varios meses, donde invitaron a muchas arquitectas, y no solo arquitectas, sino a gente de otros campos, para que un poco pensaran qué cosas podían ser relevantes desde distintas perspectivas. Y aquello era como muy ensayístico, pero había cosas originales, interesantes, ¿no? Y este libro se publicó en el año 95 también, y después salieron aquellos dos libros de la ciudad compartida de Carlos y de María Ángeles, que también fueron resultado de ese programa NOW, también de eso ya como el 98, 99, ¿no? Digamos, estos son para que veáis un poco los orígenes. Y entonces en esa época pues lo que había era, y sobre todo a partir del 2000, había muchos seminarios, charlas, publicaciones de esas charlas en formatos de las instituciones, incluso cursos de formación. Yo recuerdo haber dado un curso de formación a funcionarios del Principado de Asturias, invitada por el Instituto de la Mujer, pero a funcionarios de urbanismo del Principado de Asturias, y una mañana que me desayuné en la televisión del hotel era el atentado del Pozo del Tío Raimundo, en el 2004. Allí, ¿no? Y era un curso largo, eran 2 días y no sé si eran 8 horas cada día o 6 horas. Era un curso con una cierta entidad, ¿no? O sea, tan pronto como en el 2004, ¿veis? Y todo eso durante, pues hasta el año 2005, en que fue cuando empecé a trabajar en el Ministerio de Vivienda. O sea, que esos fueron unos años en que se plantaron las semillas. Y se produce un punto de inflexión desde mi punto de vista cuando en el año 2007 se aprueban la Ley de Igualdad y la Ley de Suelo, donde se recoge este tema, y también se aprueban varias leyes autonómicas. Los andaluces lo habían hecho muy tempranamente, porque en la Ley Urbanística de Andalucía del 2002 ya había una referencia, que era breve pero era muy clara, al tema de la igualdad de género. Y además lo hicieron en la Ley de Urbanismo, porque los vascos, que fue la primera ley amplia, que con un articulado muy bien hecho y muy sistemático, que es del 2005, pero está en la Ley de Igualdad, no en la Ley de Urbanismo. Los catalanes sacan una ley en el 2004, pero es una ley, es la Ley de Barrios, que mete el punto 6, donde dice habrá actuaciones en materia de género que se puedan financiar, que básicamente son talleres y poca cosa más, ¿no? Y esa es del 2004, y la ley catalana es más posterior, ¿no? Creo que es ya del 2012, si no me equivoco, cuando lo recogen de manera
más amplia, y entonces ya si los catalanes ya lo hacen en la ley de urbanismo. Pero digamos que la vasca es la primera que lo hace de manera... Los vascos son los que tienen más experiencia, los que han hecho más cosas y desde mi punto de vista mejor, porque primero han tenido mucha continuidad institucional y política en el apoyo al tema del género en el urbanismo, y después porque han utilizado la herramienta de la legislación y la normativa, que en Cataluña no se ha hecho tan bien. Como en Cataluña recurren más a cosas más blandas, más tipo recomendación, y desde mi punto de vista la normativa es fundamental en el urbanismo, bueno, en cualquier política pública, especialmente un país como España, que es un país de tradición administrativa napoleónica, ¿no? Y que toda la política pública tiene un anclaje en la legislación. Bueno, y entonces, bueno, pues se produce este punto de inflexión, pero no pasa nada. Hay leyes, y salvo en el País Vasco, donde sí hacen cosas, en Cataluña hacen alguna cosita también, hacen sobre todo temas de participación, pero no mucho más. Los vascos sí hacen más cosas porque, además de la ley, hay una cosa interesante que hacen, que es que sacan una convocatoria de ayudas, la comunidad autónoma, a los ayuntamientos para proyectos de introducción del género en las ordenanzas municipales, en ordenanzas o en planeamiento municipal. Entonces, es una administración territorial, regional, incentivando a que los ayuntamientos hagan cosas en sus instrumentos propiamente urbanísticos, que es el planeamiento, ¿no? Y esto, al amparo de estas ayudas, pues ha habido muchos ayuntamientos vascos, por ejemplo el de Irún y muchos otros, que han empezado a hacer cosas interesantes, ¿no? Y después, más recientemente, yo he colaborado con ellos en varias cosas, ¿no? En las directrices de ordenación del territorio, la revisión que se aprobó en el 2016-17, en el decreto de habitabilidad, que igual os suena a alguno que estuvo muchísimo en prensa, decían el gobierno vasco que mandar a los hombres a la cocina. No sé si os acordáis de aquel titular. Y bueno, y entonces, pero desde que se aprueban estas leyes, digamos que en estos años centrales de la década del 2000 hasta el 2016, hay poca cosa más que esto que os estoy diciendo. Y hay, desde mi punto de vista, como un segundo punto de inflexión, que es a partir del 2017, cuando hay unas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y del de Andalucía cancelando anulando varios planes por no tener evaluación de impacto de género. Entonces veis que la legislación llevaba allí prácticamente 20 años, porque la legislación de la evaluación de impacto de género es del 97. Después del 2003, 2015, nuevas actualizaciones, y después las comunidades autónomas tienen su propia. Pero hasta que no viene un juez y dice, ojo, de que aquí está esto, nadie hacía prácticamente nada, ¿no? Y en el 2007, ante el riesgo de que, por carecer de este informe de evaluación de impacto de género, les anulen el plan, de repente todo el mundo empieza a tener interés. Y además eso coincide con el Me Too, coincide con la manada, coincide con un cambio en la opinión pública con respecto al feminismo y con respecto a las políticas de igualdad. Hoy en día, o sea, hace 10 años tú decías que eras feminista y te miraban con cara rara, o está loca, ¿no? Así es como me miraban a mí en la universidad cuando empecé hace 20 años. Me miraban, tú estás mal de aquí, ¿no? Y ahora es exactamente al contrario. Es como, en fin. Y bueno, entonces hay este cambio importante. Me estoy quedando sin luz porque como está oscureciendo, espera, que voy a encender una bombillita. Perdóname un momento. Que aprovecho para deciros que quien quiera preguntarle algo a Inés, que nos lo diga por el chat. Sí. Y bueno, entonces hay este interés renovado y hay mucho movimiento últimamente, ¿no? Y bueno, no sé, Eva, igual quieres preguntarme alguna cosa más concreta sobre enfoques, sobre maneras de ver el tema, porque aquí hay algunas perspectivas distintas entre las pocas personas que nos dedicamos a esto en España, ¿no? Por ejemplo, yo tengo clarísimo que la legislación es fundamental. Hay otras personas que piensan que la participación y el activismo es más importante. Yo no comparto eso. Yo
yo tengo clarísimo que los poderes públicos son los poderes públicos, que el poder del Estado es el motor del urbanismo y que hay cosas que efectivamente vienen de la participación, vienen de la presión ciudadana, pero eso en algún momento se tiene que integrar en los procesos públicos, se tiene que integrar en el planeamiento, en la inversión pública y al final tiene que acabar integrándose dentro de lo que son los procesos propiamente de planeamiento, que son poderes claramente públicos y que y son absolutamente fundamentales en la construcción de la ciudad, que es un proceso de largo recorrido, muy complejo, que requiere muchas inversiones de todo tipo, que requiere seguridad jurídica para que haya inversiones tanto públicas como privadas, que requiere un marco legal donde todo eso se especifique en términos que vinculan el uso del suelo con las arquitecturas y con las infraestructuras que van a construirse y a aparecer allí. Y bueno, y todo eso es la maquinaria de las administraciones públicas, sin la menor duda, ¿no? Después, evidentemente, ahí participa el sector privado y participa la ciudadanía. Pero, bueno. Y en cuanto a enfoques de género, también si queréis podemos también hablar de eso, no sé, pero Eva o quien quiera, que he visto que alguien quería hacer alguna pregunta, no sé, ¿cómo queráis? Si no te pregunta nadie voy yo, pero espero si hay alguien. Pues yo creo que empiezas tú, Eva. Perfecto. Bueno, yo te preguntaría dos cosas, Inés. Una, si desde el punto de vista de la educación y de la formación universitaria, bueno, porque estamos en la universidad, pero en general de la educación, si también te parece importante de alguna manera involucrar estas cuestiones de género relacionadas con el espacio. Sí. Otras sabemos que sí, se habla más de ellas, pero las que se relacionan con el espacio, el uso del espacio, la ciudad, el planeamiento, etcétera, si podría haber alguna vía como importante para ligarlo a la educación. Y otra cuestión sería si algo así como, esta podría ser la última de la tarde, ¿cuál sería tu sueño en el próximo futuro? No me voy muy lejos, como ¿cuál sería nuestro deseo, nuestro sueño mirando a la ciudad? ¿Qué ciudad podemos pensar que queremos desde la perspectiva de género? Es muy genérica la pregunta, pero es un poco un deseo, ¿no? Sí, mira, yo creo que el tema central desde el punto de vista del género es mirar a lo que se llaman las tareas de cuidado y la vida cotidiana, cómo es la vida cotidiana de las personas y en particular de aquellas personas que, esto lo hemos visto con la pandemia muy claramente, que realizan esas tareas que se llama de cuidado. En la literatura sobre género en inglés se llama care y se refiere a todo lo que se hace para atender a personas que no pueden valerse por sí mismas o que no tienen autonomía para desplazarse solas en la ciudad y para el mantenimiento del hogar. Pues desde acompañar a menores a mayores a las cosas que tengan que hacer en la ciudad, que son muchas, y además las ciudades que hemos construido hay muchas personas que si no conducen tienen grandes dificultades de movilidad y necesitan que sean otras quien las acompañen y después hay muchas otras tareas que tienen que ver con el sostenimiento de la vida. Entonces todas esas tareas estadísticas nos dicen que las hacen las mujeres mayoritariamente el cómo sea la estructura urbana tiene un impacto muy grande en la facilidad o dificultad con que todas esas tareas de sostenimiento de la vida y cuidado de otras personas se pueden hacer al mismo tiempo que se tiene un empleo remunerado. Si no se tiene un empleo remunerado, pues es más fácil porque tienes más horas al día, pero en las 24 horas del día, con la configuración espacial de las ciudades que tenemos, en particular en las grandes ciudades como Madrid, con los servicios de transporte que hay, el coste que puedan tener para familias con recursos limitados o familias, por ejemplo, monomarentales, que son las que tienen mayor dificultad. Lo que se puede hacer a las horas a las que se puede hacer con el coste que se puedan hacer esos desplazamientos o esas... pues muchas veces implica que no se puede trabajar a tiempo completo porque es materialmente imposible. Las relaciones espaciotemporales no lo permiten o no puedes
aceptar una promoción porque el trabajo que te ofrecen no es compatible con la localización de tu casa y las demás tareas de atención a tus hijos o a personas mayores o enfermas que dependen de muchas mujeres. Y digo mujeres porque las estadísticas nos dicen que son mujeres, ¿no? A veces, bueno, también hay hombres, pero pero muchos menos. Y muchas veces incluso no se puede trabajar, ¿no? Cuando estas tareas de cuidado de otras personas involucran una dedicación más absorbente porque la incapacidad de las personas que se cuidan son mayores, ¿no? Entonces, una ciudad que permita realizar esas tareas de cuidado y al mismo tiempo tener un empleo remunerado y cierto tiempo también de espacio personal, ¿no? Que también es necesario, de cuidado personal, de ocio personal, pues sería nuestro objetivo, ¿no? Y eso está muy vinculado a esta ciudad que ahora llaman, que se ha puesto de moda, de los 10 minutos, que bueno, es un modelo de ciudad que venimos defendiendo desde hace muchas décadas, no es nada nuevo, se ha puesto de moda porque la alcaldesa de París lo está utilizando como un branding, ¿no?, de su política, pero es algo que enseñamos en nuestras escuelas desde hace décadas, ¿no? Con una red de transporte público en condiciones, con quizás innovación y con un sistema de equipamientos que responda también al cuidado de mayores y menores, y en sociedades como la española el tema del cuidado de los mayores cada vez va a ser más importante, lo hemos visto también con la pandemia, y con una política que debe ser envejecer en casa y no en residencias. Esto en los países escandinavos hace ya más de 20 años que se ha abandonado la política de las residencias, salvo para Alzheimer, demencia senil, y cuando la atención es 24 horas y la política es envejecer en casa, ¿no? Y eso tiene implicaciones para el parque de viviendas y para servicios de apoyo al parque de viviendas y a las personas. O sea, implicaciones arquitectónicas y urbanísticas bastante relevantes, ¿no? Por ejemplo, tema, por ejemplo, de los deportes, para que veáis cómo los equipamientos los usan de manera muy distinta hombres y mujeres. Los grandes equipamientos deportivos las mujeres casi no los usan. La mayor parte de la actividad física que hacen las mujeres es caminar y cosas del tipo yoga que se hacen en espacios pequeños. Y las mujeres mayores, su principal actividad física es caminar. Por eso la calidad del espacio público es fundamental para mantenerse activa y vivir más años con mejor salud, porque si no, las personas dejan de salir si se sienten inseguras o si sienten que se van a caer y dejan de salir a la calle, ¿no? Cuando empiezan a no ver bien o a tener problemas de motricidad, ¿no? Entonces, cuando uno mira los equipamientos de esa manera, pues empiezas a pensar, bueno, pues en las inversiones que se hacen, o comparas, esto es un poco como lo de los cañones y la mantequilla de Churchill, ¿no? ¿Qué invertimos, en cañones o en mantequilla? Pues ¿qué invertimos, en carreteras o en escuelas infantiles, ¿no? Y esto, hay una idea que a mí me gusta de unas urbanistas escandinavas que hablan de infraestructuras para la vida cotidiana, ¿no? Porque dicen, estas infraestructuras, todo lo que apoye la vida cotidiana, pues si lo llamamos infraestructuras, como que parece más importante, ¿no? Porque las infraestructuras es como el núcleo gordo de la inversión pública, y siempre los ministerios de infraestructuras es donde hay más presupuesto, donde está el mayor peso de decisión política, porque es donde se manejan grandes decisiones importantes de vertebración del territorio. Y son inversiones que quedan ahí. Es muy importante cómo se hacen las inversiones en infraestructuras. Y bueno, pues invertir en infraestructuras para la vida cotidiana. O sea que digamos que a la ciudad de los 10 minutos, de los 15 minutos, le añade ese plus más de qué equipamientos son los que hacen falta y ese mirar a la realidad de la vida de las personas que cuidan de otros y de las personas que necesitan ser cuidados. Que la ciudad de los 15 minutos a secas no necesariamente mira eso con suficiente atención, detenimiento y sus implicaciones arquitectónicas y urbanísticas. O sea que digamos que es como un añadido cualitativo más a la idea de la mezcla de usos y el urbanismo de proximidad.
Gracias, Eva. Y Inés, vamos a empezar con el turno de las preguntas. Bueno, yo me llamo Inés también. Muchas gracias por la clase magistral y por tu tiempo. Y te quería decir, no dejes de volver a presentarte como catedrática. Esa mochila de tantos conocimientos que debes de tener la casa llena de papeles, libros y de todo, eso lo tienes que transmitir a los estudiantes. Y eso... No, si lo estamos haciendo, a esa pregunta me faltaba, ahora la contesto, la de la educación. Ese testigo no te lo quedes, tienes que pasarlo. Bueno. Mónica y Isabel, te van a preguntar. Sí, hola. Bueno, muchas gracias, me parece súper interesante. Yo no tenía mucho conocimiento de este tipo del enfoque de género en el urbanismo. Yo me quedé en un urbanismo ya muy anticuado cuando lo estudié en la universidad hace 2 años. Por eso, yo hice historia, pero teníamos geografía y en Francia tocamos urbanismo y tal. Yo la perspectiva de género, cuando hablas de perspectiva de género, entiendo que es siempre enfocado al tema del cuidado de menores y mayores en general, porque esto es lo más, yo te lo digo por experiencia personal, que aparte del urbanismo que incorpore el tema de género, creo que también el tema del teletrabajo, que ahora hemos visto, ha sido muy importante, por lo menos para las madres y para las personas que tenemos que cuidar, mayores y pequeños, que ya no solamente es un tema de que la proximidad, digamos, de supermercados, de colegios y de farmacias, sino que encima también es un problema también de horarios, aquí mezcla todo, porque el tema de los horarios, justo ahora tengo a mi pequeñín, que no es pequeño, entonces no entiende, el tema de los horarios es fundamental porque los colegios, las que trabajamos por la tarde, los colegios al mismo tiempo, haciendo carreras por todos los sitios, eso es un problema y sobre todo especialmente en ciudades como Madrid y Barcelona, las grandes ciudades, y que yo creo que ahí, aparte del urbanismo, también el tema de la conciliación, que tiene que pasar por horarios que realmente puedan permitir que se pueda hacer, porque acabamos agotadas. O sea, agotadas, pero agotadas y al final dices, bueno, y total... Y yo creo que todavía a mí de verdad se está haciendo muchísimo y las leyes están genial porque siempre las leyes se ponen por delante de la realidad social y cultural, pero al final no sé por qué siempre nos toca los temas y yo soy un poco, no sé, vamos... Gracias, Mónica. Relativamente, bueno, el pequeñito tiene 7 años, entonces que todavía nos está tocando todo, lidiar con todo, en realidad. Así es, pero son las relaciones espaciotemporales, ¿no? Y es cómo encaja el espacio y el tiempo. Y con la pandemia, que digamos que el espacio ha desaparecido o se ha comprimido porque se ha quedado todo metido en la casa, todo, ¿no? Todo en 4 paredes, y además el parque de viviendas español no destaca por su tamaño, son viviendas relativamente pequeñas comparadas con otros países occidentales, y entonces fíjate, con el teletrabajo, que una parte importante de este teletrabajo se va a quedar después de la pandemia, no sabemos cuánto, pero igual un 20%, ¿no? Que igual no va a ser el 100% de cada persona, pero igual sí 2-3 días a la semana en muchos empleos no se van a hacer en la oficina ya más, y muchos empleos se van a deslocalizar totalmente. El cuánto de eso no sabemos, pero bastante. Entonces va a haber una sobreoferta de stock de oficinas, va a haber una reducción en los movimientos pendulares de la vivienda al empleo, y va a haber mucho trabajo, teletrabajo. Y yo lo que estoy diciendo en todas partes es que ese trabajo no se puede hacer en las casas. No, el teletrabajo no se puede hacer en las casas no están preparadas para teletrabajar, incluso quien tiene una casa grande no debe ser en la casa, porque hay que deslindar lo que es la vida personal, la vida familiar de los tiempos de trabajo. No puedes estar trabajando y al mismo tiempo tener a los niños cerca, porque ni los niños están tranquilos ni tú estás tranquila. Y hay que separarlo físicamente, ¿no? Entonces,
desde mi punto de vista, la solución a esto son infraestructuras en los barrios, para teletrabajar desde los barrios, de manera que no te tengas que desplazar a 40 minutos o a 1 hora o a no sé qué, sino que vas a 5 minutos, igual que vas al ambulatorio. O sea, un tipo de infraestructura similar al ambulatorio, con ese nivel de capilaridad en los barrios. Y eso va a reducir muchísimo la movilidad, con lo cual se mejorará todo mucho. Aunque bueno, habrá otros incrementos de movilidad que tengan que ver con el comercio electrónico, porque el comercio electrónico también se va a quedar y también va a seguir creciendo, y ahí yo creo que van a ser muy importantes las políticas públicas para preservar los comercios en los barrios. O sea que aquí es fundamental para los partidos políticos el tener muy claro que el teletrabajo que hay que proteger, y hay muchos ayuntamientos y gobiernos que lo están haciendo ya, pero hay que tenerlo muy claro, y además son medidas desde muchos ámbitos distintos que no son necesariamente urbanísticas, las medidas para proteger el comercio local. Y bueno, el cómo vaya a ser cómo va a evolucionar el tema del comercio electrónico y el reparto a domicilio es otro de los grandes temas con grandes implicaciones urbanísticas y de género, porque quién recoge esos paquetes, quién los entrega y dónde se almacenan en los barrios. Y después todo el espacio que va a sobrar en los edificios de los coches que ya no vamos a usar, porque esa es la otra cosa, es que los coches, tal como los conocemos ahora, tienen los días contados. O sea, lo de que cada persona tenga un coche y muchas familias tengan dos, eso no va a durar mucho. Y ahí va a quedar mucho espacio redundante también de garajes en los edificios. Gracias, Inés. Sí. No, perdón. ¿Pasa a preguntar a otra compañera o no habías terminado, Inés? No, es que me quedaba lo de la educación que me había preguntado antes, que Eva, que no había dicho. Sigue. Bueno, sí, no, de la educación, fíjate, yo creo que se pueden hacer, de momento, que todavía estamos sensibilizando, ¿no? Y creando un poco de experiencias reales, prácticas, y creando, el día 5 de marzo, el viernes pasado, presentamos un manual que hemos hecho para la Junta de Extremadura, que si os interesa os lo podéis descargar de la página web de la Junta, para aplicar el anexo sobre normas de género que les redactamos para la ley de urbanismo que aprobaron el año pasado. Digamos que todavía estamos como creando este acervo de material. Yo doy un curso en un máster, seminarios aquí y allá, ¿no? Pero también en las clases normales que doy de asignaturas troncales, o de cualquier asignatura, pues cuando hay temas relevantes, pues lo integro en la enseñanza de la asignatura, ¿no? Entonces, yo creo que en próximas generaciones, cuando este tema vaya calando más y los profesionales sean más conscientes, pues que eso se irá produciendo, pues de manera bastante amplia, ¿no? Pero la manera de empezar a integrarlo en la educación es, primero, a través de seminarios y cursos específicos donde, digamos, se construya un cierto corpus, y después que haya gente que se empape de eso, y después poco a poco se va extendiendo a la enseñanza normal hasta que se modifica desde el centro lo que es la enseñanza normal del urbanismo, ¿no? Que ese es el objetivo último, que esto no haya que hablar de ello dentro de 15 años o 20, ¿no? Gracias, Inés. Isabel. A ver, yo ya había puesto la pregunta por escrito, pero es muy simple. Estoy obsesionada con las barreras arquitectónicas en todos los formatos de construcción. Entonces, ¿qué se puede aportar desde el feminismo, y no solamente desde el feminismo, sino para el feminismo y para que las ciudades sean más amables? Sí, las barreras arquitectónicas. Bueno, ahí hay organismos en España que se dedican a esto desde hace muchos años, el CEAPAT, la ONCE, y que son súper activos. Y después hay también organismos internacionales que también se dedican a esto, y hay un concepto que es el diseño universal,
que son criterios de diseño para que los objetos y los espacios sean accesibles para personas de distintas configuraciones y corporales y distintas capacidades también cognitivas, ¿no? Físicas y también cognitivas. El pasar del cómo hacer a la realidad física material, pues es más poco a poco, ¿no? Pero hay avances, ¿no? Por ejemplo, hay mucha nueva construcción que ya es accesible, ¿no? Por ejemplo, en el decreto de habitabilidad del Gobierno vasco, creo que se va a aprobar ahora en los próximos meses, pues este tema está muy claramente integrado, ¿no? para toda la vivienda. Después en el espacio público, pues eso está más vinculado a las sucesivas intervenciones de transformación que van ejecutando los ayuntamientos y a los criterios que se tengan para aplicar de manera más genérica, ¿no? También queda mucho yo noto también que en la universidad, que este tema hace unos años no era importante, porque hace unos años primaba mucho más lo del arquitecto estrella y el salir en las revistas del papel cuché, pero ahora que hay como una mayor conciencia de las necesidades de las personas, creo que este tema está mucho más normalizado en la enseñanza en las universidades, en las escuelas de arquitectura. Entonces creo que eso también es un paso importante, que se le dé importancia cuando se forman a los profesionales, y después esos profesionales cuando se integran al trabajo profesional pues van cambiando poco a poco. También las ciudades, cuando se mete dinero en urbanización, eso dura no décadas, sino a veces hasta siglos, ¿no? Entonces no es algo que se pueda cambiar de un día para otro ni con tanta facilidad una vez que ha sido ejecutado, ¿no? Entonces hay cosas que tienen sus cadencias temporales que no se pueden transformar o mejorar de manera amplia, ¿no? Por el coste económico que tienen, pero por ejemplo en lugares clave como son las estaciones y las estaciones de metro, el que sean accesibles pues es una política pública, ¿no? Y claro, también hay que priorizar. Gracias, Inés. Lucía. Espera. Ponte habilítate ahora. Hola, Inés, buenas tardes. Yo primero quería darte las gracias por la charla, porque me ha resultado muy interesante. No tenía yo ni idea, me pasa como la anterior compañera, de que pudiera existir una asignatura de esta entidad, ¿no? Entonces, mi pregunta es muy sencilla. Yo solo quería saber si hay muchos alumnos / alumnas que se interesan por la arquitectura de género. Desde hace 3 años. Pregunta. Desde que hubo el Me Too y la manada. Vale. Antes había poquísimos, había algunos, pero desde hace 3 años es un aluvión. Pues me alegro, porque eso indica que hay personas interesadas en el feminismo. Porque, sí. Hay un cambio generacional clarísimo. Tenía la sensación de que, bueno, ya sabes que arquitectura, digamos que es un poco una carrera de élite, y no da la sensación de que a la gente le interese mucho la cuestión del feminismo, pero me alegro que lo digas, porque me sube la moral. Oye, mira, es una carrera que ya está feminizada. Tenemos más chicas que chicos entre el alumnado. No entre el profesorado, pero entre el alumnado sí. Pues que no se refleja luego en la profesión. No, en la profesión no. Pero sí en la universidad. Sí. Gracias, Lucía. Fanny. Que esa es la siguiente conquista, Eva. Yo creo que pasa en arquitectura y pasa en la mayoría de las carreras. Está ahí la brecha de género en las STEM, que a mí me parece trágica. Pero bueno, es otra batalla que yo creo que daremos y acabaremos
ganando. Inés, Virginia, que se ha tenido que ir, preguntaba sobre iluminación urbana y género, sí, que a mí es un tema que también me interesa mucho. Sí. Y yo quería hacerte una pregunta. Desde tu punto de vista, ¿qué cosas así como muy básicas tendrían que ser las primeras que cambiasen para que tuviésemos una ciudad más inclusiva para las mujeres? O sea, las cosas que a ti te parecen fundamentales. Pues esto que veníamos diciendo, ¿no? Que la mayor parte de las cosas de la vida cotidiana se puedan hacer en un entorno espacial que permita que la relación espacio-temporal en que se tienen que hacer esas actividades de la vida cotidiana se puedan hacer a las horas y en los tiempos que permiten compatibilizar el cuidado de otras personas, en particular de los menores y de los mayores, con el empleo remunerado. Y eso evidentemente también implica cambios en la organización del empleo, implica flexibilidad y confianza en que la persona va a hacer el trabajo incluso aunque no sea en un horario. En España hay mucha cultura de un horario de fichar, ¿no? Pues es que eso es prácticamente imposible con una compatibilización racional con el cuidado de personas dependientes, ¿no? Y yo creo que este es un tema muy serio, porque fijaos, y yo aquí tengo algunos desacuerdos. Antes Eva me decía mi punto de vista sobre cuestiones más de fondo, ¿no? Yo tengo algunos desacuerdos con algunas políticas de género que se están haciendo en la actualidad en España, porque creo que se están poniendo por delante las necesidades de la empresa, del mercado laboral, sobre las necesidades de las madres, de las mujeres que trabajan, de las madres en particular. Y ahora que incluso en algunos países ni siquiera las madres van a no existir, ¿no? Porque, en fin, bueno, este es otro tema que para mí es también otro tema gordo sobre el que hablar, que la palabra madre esté puesta en cuestión, o la palabra incluso mujer esté puesta en cuestión. En fin, esto daría para otra sesión. Pero el mirar a esas realidades de las mujeres con niños pequeños, que lo acabamos de escuchar, ¿no? No sé quién de vosotras es la que lo acaba de explicar, su vida, no sé si ha sido Mónica. ¿Cómo te las arreglas para trabajar de verdad y dar la educación que los niños necesitan? Porque los niños necesitan a sus padres también. Necesitan a su padre, necesitan a su madre. En unas épocas más a su madre, en otras épocas más a su padre. Siempre necesitan a los dos. Pero también la evolución psicológica de los niños y de las niñas no es igual. En los momentos iniciales de la vida es a la madre a la que necesitan más. Después necesitan al padre más. Esto los psicólogos está muy estudiado, no me lo estoy inventando. Entonces yo no estoy, por ejemplo, de acuerdo con los permisos iguales no transferibles. No estoy de acuerdo. Creo que perjudican a las madres. Creo que ponen por delante los intereses del mercado laboral sobre la realidad de los niños. Creo que perjudican a los niños. Igual favorecen la conciliación, pero ¿a qué coste? ¿A qué coste para los niños? ¿A qué coste para...? Y yo no creo que tiene más inconvenientes que ventajas, ¿no? Creo que yo sería más partidaria de una solución en la que la realidad el hecho diferencial, no es lo mismo ser madre que ser padre. Y eso yo creo que tiene su implicación también para la ciudad y para la manera en que se organizan esas, o sea, los impactos urbanos que tiene esos primeros años de la vida de los seres humanos y la relación con las personas que los cuidan, que no es igual. Y eso es como una campana de Gauss, ¿no? O sea, que la mayor parte de las mujeres están de quienes tienen hijos. Yo no he tenido hijos, pero la mayor parte de las mujeres tienen hijos o quieren tener hijos, ¿no? Entonces, en esa campana de Gauss hay extremos de personas que no entran pero la mayoría está en ese centro de la campana, ¿no? Y entonces hay que pensar en soluciones que, respondiendo a quienes se encuentran en los extremos, el foco principal está en donde está la mayoría, ¿no? Y que es esa campana, y ahí en el caso de la realidad vital de las mujeres es de las madres que trabajan.
Y ese es el núcleo gordo del problema actual, ¿no? Y es una de las razones por las que España tiene esta bajísima tasa de natalidad, que durante la pandemia ha bajado aún más, y que yo creo que sigue sin abordarse en su complejidad, ¿no? Porque tiene aspectos que tienen que ver con la organización del empleo, con el hecho mismo de la maternidad, y después tiene aspectos de servicios urbanos y de infraestructuras, ¿no? Y después, claro, está evidentemente, hay otros temas que no son urbanísticos en absoluto, ¿no? Pero la precariedad laboral pues también ayuda. Y después, claro, lo que cada uno decide. Que dado el contexto, pues hay muchos que deciden, pues espero hasta los 35 y después ya está un poco difícil, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Inés. Yo no sé a quién le toca, ¿a Néstor? ¿Fanny? Había aquí Yo una creo que sobreiluminación. ya no hay más preguntas. Entonces, si os parece, Néstor y Eva, si queréis cerrar vosotros dos. Nada, yo en realidad muy breve. Tengo 4 páginas de cuaderno llena de notas, Inés. Y al final yo siempre digo que estas conversaciones a mí para lo que me sirven es para aprender muchas cosas, muchas que no sabía y otros puntos de vista de otras que creo que sé algo y sobre todo, bueno, aquí en la agrupación me pasa que no sé casi nunca de nada y hoy que me siento un poco más próximo a las cuestiones de las que estamos hablando he aprendido un montón, o sea que muchísimas gracias de verdad. A mí me parece que de estas 4 páginas van a salir como otras peticiones que te haré en algún momento para extendernos sobre algunas cuestiones que me parecen, yo creo, muy importantes que todos te escuchemos como un poquito más en profundidad sobre algunos temas. De verdad, gracias por estar con nosotros y gracias, Eva, también por acompañarnos. Muchas gracias. Un placer y estoy de acuerdo que se nos ha hecho corto. Se nos ha hecho corto, Inés. Bueno, gracias. Bueno, pues cuando queráis. Muchas gracias a vosotros. Ha sido un placer. Igualmente. A ti, Inés, muchísimas gracias por haber compartido con nosotras esta tarde. Yo creo que, como decía Néstor, quedan muchas cosas pendientes, así que aquí tienes tu casa para lo que tú quieras. Muchas gracias. Y a los demás nos seguimos viendo y muchas gracias por conectaros hoy también. Así que 1000 besos a todos. Gracias a vosotros y a vosotros. Gracias a todos. Gracias. Gracias a todas. Gracias. Adiós, gracias. Adiós.